Padilla, director de estrategia de mercados de Grupo Financiero Banorte. Alex, un gusto que estés por acá. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Gracias. Oye, pues un poco en la línea de lo que comentaba ahora Esteban, de que pues parece que ya se acabó la luna de miel de los mercados con Trump. Causó nerviosismo la salida el despido de Rex Tillerson como secretario de Estado, porque además se une a la salida la semana pasada de Gary Cohn, el asesor económico más importante de Trump en la Casa Blanca, inconforme con los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Así es, y aparte era, pues me parece que de las personas dentro del gabinete que era de los más market friendly que tenía el presidente Trump. Me parece que lo que estamos viendo es una corrección en mercados que asimilan que las políticas de Trump poco a poco están descarrilando este gran crecimiento que estaba mostrando Estados Unidos en los últimos años. Y me parece que los temas políticos cada vez se vuelven más importantes porque por un lado tenemos esta preocupación sobre guerra comercial con el anuncio de mayores tarifas arancelarias, la posibilidad de algunas políticas de venganza que puedan optar algunos países, como es el caso de Europa, el mismo China. Y por otro lado también tenemos que Trump continúa perdiendo aliados muy importantes en Washington de cara al 6 de noviembre, cuando tenemos las elecciones intermedias, en donde se vota por toda la Cámara de Representantes y por un tercio del Senado. Me parece que, por ejemplo, las elecciones especiales de Pensilvania que se llevaron a cabo el día de ayer, en donde vemos que el representante demócrata Lamb, pues por lo menos muestra una ligera ventaja sobre el republicano Sacconi. Lo que nos muestra es que Trump está perdiendo mucho poder y está afectando a los republicanos que están haciendo ahora lobbying en Washington a favor de políticas que promuevan el comercio y no necesariamente políticas proteccionistas, como es el caso del Telecan. Tú recordarás, Trump cuando gana las elecciones de 2016, Víctor, gana Pensilvania con 20 puntos de diferencia sobre Hillary Clinton. El día de ayer el demócrata está a punto de llevarse, vamos a saber la siguiente semana el resultado de esta elección, pero esto lo que nos dice es que los demócratas están retomando este sentimiento pues de incertidumbre, esta decepción que ha sido el presidente Trump. Así es, todavía no se sabe el resultado de Pensilvania, sí, pero como dices es muy importante, pero lo importante es esta pérdida de margen, ¿no?, que tiene en el electorado el partido de Trump. Dirías de que bueno, hay preocupación de que continúen las políticas proteccionistas. Escuchamos esto de que ahora Trump está analizando imponer aranceles a la tecnología y a las telecomunicaciones de China, y a su vez China dice, bueno, pues yo le impondría también aranceles a Boeing, ¿no? Entonces veríamos ya lo que tú decías, esta guerra en dos frentes, con Europa, con China. ¿Los riesgos comerciales están en primer plano para los mercados? Me parece que sí, y desafortunadamente cuando vemos las esferas de política económica vemos que muchas de ellas se traslapan. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos se pelea en el frente comercial con China, en un momento en el cual está emitiendo más deuda? ¿Quiénes son los principales acreedores de Estados Unidos? Los mismos chinos. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en las subastas que hubo esta semana de los treasuries de 3, 10 y 30 años, lo que hemos visto en las últimas semanas, lo que nos refleja es un mercado que se preocupa que Estados Unidos tenga que emitir más por este programa fiscal que no se ve que tengan un sustento de largo plazo, y por otro lado se pelee con toda la serie de aliados que tenía allá afuera, y que eso también genere que podamos ver una menor demanda por uno de sus principales acreedores. Estos temas, estas informaciones que ha habido en las últimas semanas sobre temas comerciales, pues de alguna manera también están quitándole el foco a otro muy importante, que es el de la inflación en Estados Unidos, la próxima reunión de la Reserva Federal. Ayer tuvimos los datos de inflación, parece que están en línea con lo que el mercado anticipaba y también en línea con las previsiones de la Reserva Federal. Lo comento porque, bueno, no sé cómo estás viendo tú, si se confirma la expectativa de que vendrá un alza de tasas para finales de este mes. Me parece que sí. La siguiente semana, el 21 de marzo, tendremos al FED subiendo en 1/4 de punto su tasa de referencia. Como tú bien mencionas, tuvimos cifras de inflación relevantes esta semana. La inflación pues se queda en 2.2% en el año. Tampoco son grandes presiones por el lado de la demanda, pero también empezamos a ver que, por ejemplo, los precios al productor ya con un incremento de 2.8%.
3% ya empieza a preocupar. Y yo creo que, por ejemplo, mañana hay un dato clave que es el de los costos de importación. Los costos de importación pues ya probablemente van a reflejar un incremento de 3,5%, que es un claro reflejo del debilitamiento que ha habido del dólar. Entonces me parece que eso en algún momento puede ser inflación que está ahí guardada y que puede pues generarse en Estados Unidos en los próximos años. Y pensando en esto, en el debilitamiento que ha tenido el dólar frente al euro, frente a la libra, frente a prácticamente todas las divisas emergentes y desarrolladas, el Fed optará por subir la tasa de interés y probablemente el comunicado sea bastante hawkish. Por otro lado, también tenemos pues la publicación de los dot plots, los estimados sobre crecimiento, sobre la tasa de desempleo, sobre la inflación, y pues ahora sí que la primera conferencia de prensa de Jerome Powell ya en una junta tan importante, en donde probablemente el mensaje sea muy similar al que vimos en el testimonio ante el Congreso, lo cual me hace pensar que por lo menos veremos 3 alzas este año por parte del Fed. 3 alzas, la primera el 21 de marzo. Ahora, la reacción en México no tendría que ser lineal, porque vimos también los datos de inflación en México la semana pasada, que fueron un poco mejor de lo que esperaba el mercado. Y algunos dicen, no sé cuál sea tu opinión, que el alza de tasas aquí en México de febrero, de alguna manera también estaba ya incorporando la posibilidad de que en Estados Unidos subieran en marzo. Sí, me parece que en el último informe trimestral de inflación, Banco de México fue muy claro al decir que en gran medida la última alza ya incorporaba lo que el Fed podría ser el 21 de marzo. Sin embargo, me parece que cuando sube Banco de México en febrero no teníamos un Fed tan hawkish. Entonces también eso, junto con las posibles presiones que podamos ver o volatilidad en los mercados conforme nos acerquemos al verano, pues me hace pensar que a lo mejor podrá haber todavía una alza adicional por parte de Banco de México, pero me parece que la señal más importante es que el fin del ciclo de política monetaria restrictiva ya está próximo a su fin, y dependiendo de cómo se comporte el tipo de cambio, sobre todo con el proceso electoral, dependiendo qué pasa con el Telecan y dependiendo de esta convergencia de la inflación, es cuando veremos a Banco de México si puede empezar a bajar tasas a finales del siguiente año y probablemente con mayor certeza en el 2019. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Alejandro Padilla, gracias. Que te vaya muy bien, Víctor. Muchas gracias. Hacemos una pausa antes.